Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Sentido Común. En esta semana estamos analizando los 100 días de gobierno desastroso de José Kast, y eso es lo que hemos dedicado los últimos programas, y este no será la excepción. Estaremos analizándolo desde una perspectiva general y también particular a nivel regional, así que se vienen sorpresas durante el capítulo, pero vamos a partir con un amigo de la casa, Álvaro Ramis, presidente del directorio del Centro de Estudios en Políticas Públicas, Territorio y Comunidad. Bienvenido, Álvaro, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Álvaro, quisiera preguntarte con uno de los hechos que conocimos el día de ayer, que es la tensión nuevamente entre dos sectores políticos al interior del gobierno de Kast, particularmente Social Cristiano y el Partido de Renovación Nacional en el Ministerio de la Mujer. Cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió con una nueva subsecretaria caída en desgracia. Bueno, justamente el día de ayer hemos conocido la noticia de la destitución de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, por parte del presidente Kast. Y, por supuesto, el aval a la ministra de la Mujer, Judith Marín, que es militante del ex Partido Social Cristiano, actual Partido Cristiano a Secas, que se acaba de reinscribir en el CERVEL. ¿Qué es lo que refleja esto? Primero, una tensión histórica entre las dos almas que cohabitan en este gobierno. Y el segundo hecho político relevante es que en esa tensión entre la derechita valiente y la derechita cobarde ha ganado la valiente, representada por la ministra Marín. ¿Cuál es el costo político de eso? De que Renovación Nacional, el partido de la subsecretaria Daniela Castro, es el partido que efectivamente genera cuadros para la administración pública más fogueados, con mayor nivel de conocimiento del Estado, de la administración pública y de las capacidades administrativas, por su trayectoria en los dos gobiernos del presidente Piñera y por la matriz de acuerdos políticos que son capaces de construir. Un punto relevante también es perfilar cuál es el partido cristiano que pretende hoy día representar al mundo evangélico en Chile. Eso es de enorme... ¿Puede ser un buen cristiano siendo de derecha, Álvaro? Mira, obviamente que si uno le pregunta a Jesús, quien estaba a la derecha del Padre, el Padre estaba a su izquierda, y por lo tanto las categorías izquierda y derecha en teología son muy relativas. Nosotros tenemos 2.500.000 personas que son evangélicas, que es una forma de cristianismo protestante, la enorme mayoría de ellos de matriz pentecostal, que es un tipo específico de protestantismo latinoamericano. Ese mundo es demográficamente plural, diverso, totalmente disímil en sí, y todas las encuestas y estudios de identidad cultural muestran que no son muy distintos al resto de los chilenos y las chilenas, y por lo tanto hay tantos evangélicos pentecostales de izquierda como de centro como de derecha. Sin embargo, los únicos que están organizados políticamente hoy día en un partido que incluso tiene como lema el firmes y adelante, que es uno de los himnos históricos del protestantismo en Chile, es el Partido Cristiano, que ha nacido desde el movimiento Águilas para Cristo de Concepción. Claro, de la Universidad de Concepción. Este movimiento es importante perfilarlo porque nace al calor de los movimientos estudiantiles de los años 2010, 2011. El alcalde actual de Concepción es uno de sus fundadores, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Ellos han desarrollado en esa cuenca del Carbón y del Biobío una implantación territorial muy relevante. Sin embargo, tiene una aspiración mayor, que es la de representar a todos los 2.500.000 chilenos y chilenas evangélicos y particularmente pentecostales del país. Eso yo creo que debería llevar a reflexionar al mundo evangélico pentecostal de cómo se puede entregar la confianza en una persona, en un grupo que pretende monopolizar la representación política de un campo tan diverso de nuestra sociedad. El mundo evangélico pentecostal está haciendo hoy día una labor social enorme en nuestros territorios, en nuestras poblaciones, en nuestros ámbitos de resistencia a muchos de los efectos del neoliberalismo, en la lucha contra la droga, en contra de las adicciones, en la rehabilitación de niños, niñas, adolescentes, en el campo del cuidado de especialmente adultos mayores y personas en situación de dependencia. Yo creo que merecen una representación plural donde podamos nosotros evitar la monopolización política y la manipulación política por parte de quienes pretenden llevar
esta práctica, esta identidad religiosa al campo electoral para la representación de intereses que muchas veces son muy espurios. Y estos días también hemos visto, aproximándonos a los 100 días, distintos voladeros de luces, porque hay una claridad. Al gobierno solo le importaba legislar en materia de recortar beneficios, en realidad de otorgar más beneficios al sector empresarial. Y eso es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, específicamente en el Senado, con esta gran reforma tributaria, ley de los súper ricos, donde las únicas medidas principales benefician a las grandes empresas. Pero también en estos voladeros de luces hemos visto dos que te quería pedir tu opinión. Una, el registro de vándalos e incivilidades, ¿qué opinión te merece? Y por otro lado también este intento por reflotar una polémica en torno a la ley Naín Retamal a propósito de una propuesta que fue presentada en el Congreso para derogar las instituciones que traía esta ley más complejas, que una de ellas la legítima defensa privilegiada, ¿no?, que otorga cierto manto de impunidad a las policías. Bueno, respecto al registro nacional de vándalos e incivilidades, yo creo que peca por, en primer lugar, no jerarquizar penalmente todas las faltas y delitos que ahí están contenidas, ¿no? Hay obviamente delitos, como por ejemplo el homicidio a un carabinero, pero en el mismo rango está la ofensa de palabra a un carabinero, que puede ser una falta y no un delito. Y todo está colocado en el mismo marco de generar registro de esas personas en la misma condición y restarle de los mismos beneficios. Creo que ese es el primer pecado original de este registro nacional. Y en segundo lugar, es el carácter de clase, que obviamente solamente sanciona el vandalismo callejero y no aquel vandalismo que, usando la etimología de la palabra y su raíz que está contenida en el diccionario de la Real Academia, uno lo puede ver como la incapacidad de construir y defender las instituciones públicas y privadas. ¿Y qué es lo que es eso? También es lo que llamamos los delitos de cuello blanco, los delitos propios de aquellos que están ligados a la corrupción endémica, a la manipulación de información, a los delitos financieros, a los delitos empresariales, a la colusión. Hoy día podríamos hablarlo de los delitos informáticos, la apropiación de los datos de las personas. Todo eso está hoy día fuera de estos registros, y por eso hay un diputado que me parece muy valiente en Democracia Cristiana que ha propuesto un registro de delitos vandálicos de cuello blanco. Creo que esos son los que faltan en esa ley, porque no se pueden sancionar solamente con clases de ética. Las clases de ética van antes, no después de los delitos. Nosotros vamos a hacer un registro público también, así que pronto vamos a tener novedades en esa materia para tener el propio registro de los vándalos de la clase empresarial. Así que sin lugar a dudas vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas. Ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Ustedes ya lo conocen, al exalcalde de Recoleta, arquitecto y sociólogo, ex candidato presidencial, Daniel Jadue. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier, por esta invitación, y un abrazo a todas y todos los que nos están mirando. Estábamos hablando sobre el balance de los 100 días que están próximos a cumplirse este domingo, así que queríamos conocer también cuál es tu perspectiva sobre estos 100 días de Kast. ¿Ha cumplido las propias expectativas que se había fijado la derecha, o crees que simplemente ha sido un desastre este gobierno? A ver, yo creo que la palabra que mejor lo define, tratando de ponerme en el lugar de aquellos que le dieron su confianza, es decepción. Una decepción absoluta. Pero también la demostración de una bancarrota ideológica muy profunda, ¿no? ¿Por qué? Partamos por las cosas que la gente más esperaba, ¿no? Los temas de seguridad, que son su caballo de batalla, con esta ideología punitivista de que la persecución es lo más importante, de que subir las penas, de que cambiar, y resulta que llegan al poder, tienen todas las herramientas que incluso el mismo encargado de seguridad hoy día de su gobierno lo dice, ¿no? Les legó el gobierno anterior, ¿no? No necesitan un marco nuevo, no necesitan aprobar nada. Y la delincuencia sigue.
porque efectivamente ellos parten de un marco teórico que nosotros en la izquierda no compartimos, y que es que la delincuencia partiría de una maldad supuestamente de individuos que están en la sociedad y que son completamente ajenos a la, entre comillas, corresponsabilidad social. Nosotros partimos de una base significativamente distinta, y que es que la delincuencia y la inseguridad parte de las condiciones materiales de la gente y la precariedad que esta sociedad genera. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, el porcentaje de mujeres que están presas por microtráfico, porque no tienen la posibilidad de solventar a sus familias y no tienen la autonomía de tal manera, y se ven empujadas. ¿Por qué? Porque el microtráfico paga mejores sueldos que los trabajadores, que los empleadores de este país. Porque el salario mínimo que tenemos aprobado y que no alcanza para salir de la pobreza, aunque tú trabajes todos los días de tu vida durante 40 años, eso lo único que te asegura es seguir en la pobreza, paga menos que el crimen organizado. Eso es lo primero, en seguridad. Y aquí su mayor fracaso, ¿no? Esto de haber tenido que cambiar a la ministra de Seguridad antes de los 3 meses, habla de que no tenían plan, no estaban preparados, no conocían el Estado, y que sencillamente le mintieron a todo Chile, y le mostraron una imagen que hoy día no son capaces de una u otra manera solventar, ¿no? Eso es el tema de seguridad. Pero lo otro es el tema económico. Sí, y ahí te quería preguntar respecto precisamente al tema económico. Hemos visto que en campaña se anunciaba como un objetivo primordial la reducción del déficit en $6.000 millones en un plazo de 18 meses, con la promesa de no tocar recortes sociales. Pero lo que hemos visto en la mega reforma tributaria es una serie de beneficios al gran empresariado sin que tenga un correlato en las medidas de protección social. ¿Cómo estás viendo también esa dimensión económica? A ver, lo primero que hay que definirlo, yo creo que ya el pueblo que votó por Kast se dio cuenta inmediatamente que este es el gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos, ¿no? Y por lo tanto aquí hay que tratar de sacar de la discusión las palabras caparazón, estas palabras que mantienen su estructura externa incólume, que se ven bien, ¿no? Pero que están vacías completamente de contenido. Entonces, cuando Kast habla solo con palabras caparazón, habla solo de cosas que suenan bonito, pero que no las va a cumplir. De hecho, ellos mismos han reconocido que ninguna de las medidas que están tomando va a provocar ni mayor inversión ni mayor empleo. Eso es simplemente una apuesta, ¿no? Muy por el contrario. Lo confesó el propio Quirós cuando se lo han preguntado directamente. Muy por el contrario, lo que ellos han hecho es demoler plazas de trabajo, eliminar seguridad ciudadana, eliminar, además, recortar carabineros, recortar a la PDI, disminuir la capacidad del Estado no solo para fiscalizar, sino que también además para proveer derechos sociales, y eso va completamente en contra de lo que él planteó. O sea, aquí cuando algunos hacen estos memes y estos chistes con la nariz creciéndole al presidente, más allá cuando leí también algunos medios lo han hecho. Exacto. Más allá de si les gusta o no, la verdad es que lo que siente Chile es que el presidente les mintió, que su gobierno les mintió, que además no tienen un manejo y que el objetivo es claramente otro. ¿Y cuál es el objetivo? Defender y cuidar la tasa de ganancia que va a la baja del gran capital, y que hoy día necesita de una u otra manera tratar de restaurarse. ¿Cómo? Eliminando derechos sociales para que esos derechos sociales se conviertan en unidades de negocio privadas, y que la gente esté obligada a pagar por ello. Y como no le alcanza la plata, que esté obligado a endeudarse con sus amigos financistas, digamos, para poder comer y para poder vivir, tratando de alcanzar lo básico que no es. ¿Y esto en qué ha terminado finalmente? Lo hemos visto, ¿no? Bueno, ha bajado casi a la mitad de los que votaron por él su evaluación positiva, claro. Y ya va casi en el mismo porcentaje con el que ganó la evaluación negativa de este gobierno,
y la evaluación negativa del presidente. ¿Y cómo es el comportamiento de la derecha, sobre todo entendiendo que en todo bloque político hay tensiones, pero en particular hay un sector que es mucho más duro, que es la esencia del Partido Republicano, incluso apoyado por Partido Nacional Libertario, donde dicen vamos adelante con esta agenda ideológica que es parte de nuestra idea, lo hemos anunciado durante todos estos años, y por otro lado pareciera ser, y por eso te pregunto, ¿crees que hay alguna diferencia con el sector de Renovación Nacional, de la UDI, o crees que simplemente van a terminar cuadrándose y acompañando a este gobierno durante los 4 años? Aquí hay que saber diferenciar lo que es la ética de lo que es la estética, ¿no? Y aquí hay muchos que están muy seducidos por la estética y les importa mucho cómo se ven. Y claro, hay una derecha que le gusta mostrarse mucho más prudente, más democrática, más apegada a lo que serían los derechos humanos y los derechos sociales, pero que en definitiva en el minuto de los que hubo se va a cuadrar con la ética y la estética de los más fuertes, de los más duros, que son los que ya dieron de baja el derecho internacional y dieron de baja el Estado de Derecho, porque el contrato social que el capital definió que le servía para acumular en el siglo pasado, hoy día ya está fuera de juego, ¿no? Ya no les sirve. Hoy día no les sirve la democracia, lo declaran. Se reunió hace poco con Peter Thiel, ¿no? Se reúne con estos ideólogos del tecnofascismo y de los neoreaccionarios que asumen que la democracia tiene una tendencia inequívoca hacia la redistribución y por lo tanto es incompatible con la libertad del capital que necesita seguir acumulando, y eso es fuerte. Y ahí cómo lo ves también, porque estábamos hablando de la derecha política, pero la derecha empresarial, ¿crees que también van a aprovechar este vuelo? O algunos pueden que tengan algún temor de algún posible gobierno futuro que les cobre las cuentas producto de la avanzada neoliberal que están desarrollando. Tú sabes que yo no comparto mucho esta diferencia que algunos tratan de hacer entre la derecha económica y la derecha política, porque la derecha política es el instrumento de la derecha económica, claro. No es otra cosa. Una contradicción que incluso trasciende a la derecha, si uno habla del grupo económico, pero no tienen diferencia alguna. Además, los grandes empresarios, no la pyme, no la mini pyme, no los que están hoy día sufriendo las medidas de este gobierno porque está debilitando significativamente la demanda interna, que es la que le compra a las mini y a las pymes y a las mini pymes. El empresario lo único que ve es la rentabilidad a corto plazo. O sea, nosotros hemos visto cómo los empresarios han ido cambiando el lenguaje, también mintiéndole a todos los chilenos. Hace 5 años o hace 10 hablaban de que las reformas tenían que ser reformas que no se aprovecharan de mayorías circunstanciales y que fueran pactos de largo plazo, porque ellos querían estabilidad jurídica y seguridad jurídica, ¿no? Y hoy día lo que hacen es apoyar una reforma que no tiene seguridad jurídica, que no les va a dar estabilidad, porque cualquier gobierno que llegue va a tener que tratar de resolver el déficit fiscal que este gobierno va a dejar y va a tener que reconstruir los derechos sociales que este gobierno está destruyendo nuevamente con una reforma tributaria, y vamos a pasar, gracias a la complicidad de los grandes empresarios que no dan la cara hoy día porque saben que están aprobando una reforma con una mayoría circunstancial que además no tiene fundamento teórico, no tiene demostración empírica todo lo que plantean, ¿no? Y por lo tanto son cómplices. Yo no veo diferencia entre la derecha económica y la derecha política. ¿Y cómo crees que está siendo el comportamiento de la oposición, de las oposiciones? ¿Crees que existe la posibilidad de un bloque que enfrente al gobierno actual, o más bien se van a ver posiciones acomodaticias de ver quién logra acumular más en mirar las presidenciales? No, esto es un proceso que va a ser mucho más largo. Primero porque yo hablo de las oposiciones, no hay una sola. Todavía no se recuperan de la derrota, ¿no? Yo creo que además aquí hay un tema bien relevante que lo hemos visto, ¿no? Cada vez que hoy día quiere discutir la oposición lo que el gobierno está haciendo, el gobierno le responde: pero si lo hicieron ustedes también, claro, ¿no? Oye, pero no, mira, claro, esto lo hizo el gobierno anterior, ¿no? Esta ley la presentó el gobierno anterior. Entonces hoy día la debilidad estructural y la renuncia política e ideológica que hizo el gobierno anterior le está pasando la cuenta, por lo menos a una parte importante de la
de la oposición que le sigue ocultando al país que tienen una convergencia ideológica con el modelo. Y lo que Chile necesita es cambiar este modelo, hacer transformaciones radicales, levantar una alternativa verdaderamente democrática, popular, que tenga que ver con asegurar la vida digna de todas y todos los chilenos, y las familias que se siguen levantando a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que trabajan toda la jornada, que no llegan a fin de mes. El trabajador que hoy día lo está pasando mal porque además está amarrado a deudas a veces de 30 años si son hipotecarias, o a deudas que todos los meses se renuevan para poder comer, para poder llevar a su casa lo necesario. Aquellos que están pagando hoy día casi el doble de lo que pagaban antes por llenar el vehículo, ¿no? O sea, esto no deja de ser relevante, y el gobierno lo que tiene que entender es que aquí las huelgas generales no, lo que decía Rosa de Luxemburgo, no se apretan con un botón, no se definen así, son no producto, los partidos, ¿no? Claro, de la precarización, son producto del malestar y de la indignación que provocan mediante un gobierno que solo está gobernando para los ricos y que no hace más que asegurar la ganancia de los propios ministros que tienen. Y ahí, Daniel, uno de los elementos que también mencionabas era, hay muchas políticas que se arrastran desde el gobierno anterior. Y quería preguntarte sobre esta premisa que han tratado de instalar algunos sectores del propio gobierno y que le responsabilizan de todo al Congreso, ¿no? Uno les pregunta, ¿por qué no avanzaron en esto? Bueno, porque el Congreso no quiso. Y ejemplo de eso es lo que ocurrió con el CAE. ¿Tú compartes esa tesis o crees que en realidad también hubo un poco de capitulación o de retroceso en torno a ideas que habían presentado en el programa de gobierno de Gabriel Boric, más allá del resultado del plebiscito y la composición del Congreso? A ver, yo creo que hay varias iniciativas que no llegaron a puerto por falta de voluntad política, y eso es evidente. Cuando tú presentas proyectos en los últimos 3 meses de gobierno, o en las últimas 2 semanas, claro, o en la última semana, claramente nunca tuviste la intención de aprobar esos proyectos, ¿no? Es como hacer algo desesperado el último día para poder hacer el checklist y ponerle un tic verde en vez de una cruz roja. Y ahí es evidente la falta de voluntad, pero además la falta de voluntad del presidente. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente tenía un proyecto. En la segunda vuelta tuvo que renunciar a ese proyecto, pero ni siquiera lo quiso defender. No, él sencillamente se rindió ante una facción que terminó siendo mayoritaria en el gobierno, que es la del socialismo democrático, que gobernó este país durante 30 años con el mismo modelo, lo profundizó, y que por lo tanto difícilmente podrá impulsar transformaciones a lo que es su legado, ¿no? Hoy día hay muchos tratando de volver a poner en valor el legado de la concertación. Pareciera que todavía algunos no entienden que fue ese mismo legado el que nos llevó al 18 de octubre, ¿no? Sí, y ahí preguntar también ya en visión de futuro, porque uno escucha reivindicar el legado de la concertación por el socialismo democrático, pero también incluso por Kast, ¿no? Te señalan como en los años 90 donde hay que volver, y te plantean que todas las medidas en realidad que se están adoptando son para volver a esos años 90. ¿Crees que es posible? Obviamente que no, pero que quería saber tu reflexión, ¿no? En torno a esta idea de volver a un periodo anterior, o más bien hacia dónde debiésemos mirar desde la izquierda, desde los sectores populares, para enfrentar lo que se viene, más allá incluso de las posiciones de izquierda a derecha. Voy a recordar una frase de Tomic: cuando se gobierna con la derecha, la que gana es la derecha. Si la derecha hoy día valora bien el tiempo de la concertación, es porque el tiempo de la concertación, con esta máxima de justicia en la medida de lo posible, reforma en la medida de lo posible, derechos sociales en la medida de lo posible, no, sencillamente avanzó todo lo que la derecha le permitió avanzar en un minuto determinado. No, esto fue la democracia de los consensos, cuando tú tienes en una mesa una mayoría sólida, pero esa mayoría abraza la política de los consensos, renuncia a ser mayoría, y sencillamente para poder consensuar hace lo que la minoría está dispuesta a tolerar, y eso fue lo que hizo la concertación, y eso fue lo que hizo también los gobiernos, incluso el de la nueva mayoría, menos, ¿no? Pero también el último gobierno del presidente Gabriel Boric.
Por lo tanto, no me llama la atención que Kast quiera volver a ese lugar, porque ese lugar es siempre el del consenso del capital, Claro. ¿no? Yo creo que la izquierda tiene que recuperar un poco la historia. Aquí hay, entre comillas, una historia un poco como sacada con la mano, ¿no? Escrita con interés. Las veces en que este país ha transformado las estructuras de poder en favor de la clase trabajadora han sido cuando ha tenido gobiernos de izquierda con fuerza propia para someter a una parte del centro a proyectos de transformación. No al revés. No es esta vocación de mayoría que se construye tratando de sumar votos. Es una vocación de mayoría que se construye desde abajo, convenciendo, argumentando y disputando el sentido para que las mayorías sociales, no las políticas, no abracen un proyecto transformador, que es lo que Chile requiere. O sea, Chile no puede seguir regalando todos sus recursos naturales a las potencias extranjeras. Chile no puede seguir teniendo ni policía ni ejército, que son instituciones cerradas en sí, en donde la corrupción se tapa entre amigos, en donde Chile no puede tener, mira, una contraloría que manda a la fiscalía a cualquier alcalde que hace una compra directa sin licitación y que después sale blindando su auto con una compra directa. O sea, si la Contralora de la República no se da el lujo de hacer a vista y paciencia de todo Chile, ¿no?, lo que le impide hacer a todo el resto del mundo, estamos en el peor de los mundos. Y además, ¿para qué lo hace? Que es blindar un vehículo que en Chile... O sea, ella debiera explicarle a Chile, ¿no?, por qué se siente tan insegura. Ella debiera explicarle a Chile quién la está amenazando tanto como va a tener que blindar un auto, ¿no? Yo creo que claramente ha perdido. Además, esto de que salga en los chats de Hermosilla, ¿no?, en las conversaciones con Saliasnik, le quita bastante poder. Entonces, Chile necesita una reforma en donde los pueblos permeen las instituciones y las instituciones no sigan siendo un privilegio de la clase dominante, ¿no? Esto que los jueces lo sigan nombrando el presidente, el Senado. O sea, y después nos hablan de separación de poderes. No hay separación de poderes cuando todos los nombran los mismos. Y sobre todo cuando la mayoría de las instituciones, los fiscales, los jueces, se nombran a través de chat privado de la clase dominante, ¿no? Es bien brutal. Te acercaste mucho a lo que te quería preguntar para ir cerrando la entrevista, ¿no? Te hice grandes preguntas sobre cómo estás mirando el escenario nacional, pero también estas semanas hemos conocido que hay un personaje, es Gabriel Saliasnik, que tiene un odio parido hacia ti. Lo hemos visto en sus chats y en reiteradas veces, porque ya se habían filtrado otros chats donde se ponían con otros abogados de acuerdo a ver cómo te jodían con una causa que después de Itelecom, que no llegó a ningún lado, pero ahora lo hemos visto también vinculado y que está bastante complicado. Entonces quería preguntarte cuál es tu opinión respecto a lo que se ha revelado de Gabriel Saliasnik. A ver, lo primero es decir que me molesta la falta de objetividad del Ministerio Público para hacer las investigaciones, ¿no? Nosotros desde un comienzo le planteamos al Ministerio Público, voy a hablar de la posibilidad, para nosotros era una certeza, de que nuestra causa fuera un montaje, de que aquí habían actores que habían montado esta especie de fraude. Cuando financistas de la comunidad sionista, cuando abogados de la comunidad sionista, cuando empresas que son dueñas de la comunidad sionista van a comerciar con alguien que, entre comillas, no comerciaban conmigo, pero yo era el representante legal, que supuestamente es su enemigo más adverso, uno tiene que preguntarse por qué lo hicieron. Claro, yo no sabía, nunca le pregunto a nadie y tampoco ando fiscalizando lo que hacen los que están a cargo de sus procesos. No, se lo planteamos al Ministerio Público, nunca quiso investigar, nunca quiso abrir los chats de Hermosilla, no, nunca. Y hoy día resulta que todos los que iniciaron la causa conmigo están siendo investigados o están presos en prisión preventiva por corrupción judicial, y han ido apareciendo todas las conversaciones en donde compraban jueces, compraban fiscales, compraban testigos, le pagaban a sus testigos con viajes al extranjero. Algunas veces iban ellos, otros los mandaban solos.
todas las cosas que se repiten en la carpeta investigativa nuestra. Entonces, cuando tú me preguntas qué pienso de lo que está viviendo Gabriel Zaliasnik, bueno, primero, que no le va a pasar nada, porque debe tener carpetas desde el presidente de la República para abajo. Es más, yo no entiendo cómo un presidente de la República nombra y mantiene un nombramiento de alguien como embajador, como representante de todos los chilenos, después de todas las noticias que han salido. Además, una embajada en un país de una sensibilidad brutal para la comunidad palestina de Chile y para los chilenos en general, ¿no? Pero además, cuando a mí me preguntan, yo creo que él tiene lazos bien estrechos con el fiscal nacional. No me llama la atención que finalmente esta investigación no llega a ningún puerto, no lo formalizan, ni siquiera le pidan prisión preventiva si lo llegan a formalizar, porque aquí la justicia no es justa, ¿no? Porque claramente así se mueve el poder. Hemos visto hasta el día de hoy que a Chadwick no le pasa nada, que están las conversaciones en donde se inventan las causas en contra mía, ¿no? Que están las conversaciones con Hermosilla, con Chadwick, que hay funcionarios del gobierno Piñera que le pagaban a Zaliasnik mensualidades. Entonces, todo esto que sale es bien brutal y da cuenta de que la democracia en Chile deja mucho que desear. Esa es la manera más elegante de decirlo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que algo que salió con tu caso y que también acá lo hemos abordado, incluso a mí me han impugnado públicamente por señalar que era un caso de lawfare, ¿no? De persecución política ocupando la institucionalidad, y todos decían cómo se atreven, ¿no?, a cuestionar el poder judicial chileno por la trayectoria que ha tenido, como si no hubiese ocurrido nada en dictadura además, pero bueno, se defendía mucho, y luego con estos chats ya quedaba en evidencia a lo menos que hay una alianza política que venía del gobierno de Sebastián Piñera persiguiendo a determinados personajes. Pero además hay 10 jueces que todavía están en el Poder Judicial y que están en todos los chats de Hermosilla. Bueno. O sea, lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy es la punta del iceberg, porque además tú comprenderás que estos son los que hacían de manera torpe. ¿Cuántas conversaciones habrán en privado? ¿Por qué el fiscal nacional todavía no revela bien cuáles fueron las conversaciones que tuvo con Chadwick y con Hermosilla en la reunión en el café? Ajá. El mismo fiscal nacional que se niega a recibir por lobby, por ejemplo, al presidente del Partido Comunista cuando lo pide, pero que sí va a tomarse un café con Chadwick y con Hermosilla. No lo registra. Y no lo registra además. Entonces, yo creo que las instituciones en Chile están en su peor minuto, y están en su peor minuto gracias a una clase dominante, gracias al poder económico que las ha manipulado a su favor y que le han hecho perder a Chile mucho dinero, que le han hecho perder a los pueblos de Chile mucho dinero. Imagínate todas las veces que este mismo sistema que le metió la mano a todos los deudores de CAE y que le embargó sus cuentas, le ha perdonado los impuestos que no pagaron a los multimillonarios de este país. Sí, ahí está el caso. Recuerdo hace poco, imagínate, ¿cuántos años no pagó las contribuciones el que era de impuestos internos? Echeverry. Imagínate si le hubieran embargado las cuentas de Echeverry. Para pagar esa... Una deuda de más de 15 años. ¿Cuánto estuvo el fiscal nacional sin pagar su crédito? Claro. Hasta que le avisaron que iban a embargar y lo pagó. Claro. O sea, el doble la historia se cuenta sola. Da para seguir hablando mucho más, así que desde ya te invitamos a que la próxima semana, la subsiguiente, estemos conversando sobre los temas que nos quedaron pendientes. Así que muchas gracias, Daniel, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Javier, y un abrazo a todos y todas. Ya estamos con nuestro segundo invitado del día de hoy, Rodrigo Faúndez, quien es vocero de Modatima Quinta Región, quien también conoce pormenorizadamente la realidad territorial y regional de nuestro país. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Cuéntanos, estamos hablando en estos programas de sentido común de esta semana, y también lo hablábamos con Daniel hace unos minutos. ¿Cuál es el balance de estos 100 días? ¿Cuáles tú dirías que son los principales elementos que habría que destacar y criticar también de la gestión del gobierno de José Kast? 100 días. Cumplimos 100 días en poquitos días. El domingo, yo creo que realmente se podría resumir en dos grandes ideas.
La primera, ¿cuál fue comparativamente el eslogan de campaña respecto de la realidad desde que asume el gobierno de Kast? El eslogan principal por el que gana la campaña en parte importante tiene que ver con la seguridad y la migración. Y uno analiza los 100 primeros días de esta agenda y lamentablemente tenemos un fracaso en términos de control de la seguridad, más que por los números, por la performance y por la actitud con la que el gobierno llega a asumir la agenda de seguridad. Nos dijeron que tenían planes para distintas materias, nos apuntaron la pantalla, no sé si se recuerdan, nos decían les quedan a los migrantes venezolanos tantos días y hasta la fecha no ha habido ningún migrante venezolano expulsado del país. Y la performance de seguridad, o sea, no resiste análisis. Evidentemente, el no contar o el haber sacado a la ministra de Seguridad y a los 2 subsecretarios más importantes supuestamente de las prioridades de campaña reflejan que simplemente o era una mentira o hay improvisación. Y el segundo elemento, ambas, pero ya eso no resiste análisis porque finalmente, o sea, la performance de la ministra o de la subsecretaria que también salió, que dijo que la seguridad tenía que quedar en manos de las personas y no del Estado, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y segundo, el problema que yo diría más preocupante para las familias tiene que ver con la mega reforma, que es una reforma tributaria encubierta, y que lo que viene a plantear es, yo diría, varias alarmas que son preocupantes que no se plantearon en la campaña. No se les habló a los chilenos y chilenas de frente y se les dijo, miren, esta es nuestra prioridad en términos económicos, sino que se vienen a plantear una vez ingresado al gobierno. Que no solamente el benzinazo y el aumento de las tarifas y los recortes al Estado, sino que es una reforma absolutamente ideológica que lo que busca hacer es implementar la misma política que se implementó en dictadura con un paquete de medidas neoclásicas, neoliberales, que lo que buscan es hacer retroceder al Estado en la economía, desregular la economía en segunda medida y también reducir impuestos a los grandes empresarios. Y por lo tanto, en resumen, tiene un concepto de fondo que tiene que ver con que la visión que hay ahí es que haciendo ricos a los más ricos, la sociedad va a avanzar. Y lamentablemente la experiencia internacional en estos 40 años de aplicación de neoliberalismo en el mundo ha dicho que esa medida o esa visión de mundo está absolutamente obsoleta. Y ahí tenemos una visión que se contrapone porque en definitiva, no sé, plantear invariabilidad tributaria 50 años o plantear reducción de impuestos a las grandes empresas del 27 al 23 cuando en la práctica estás beneficiando al 1% de las empresas del país y dejas de lado al 98,1% del resto de las empresas que mueven la economía del país, básicamente las pymes, y las dejas afuera de la reforma. Yo creo que es una mirada absolutamente ideológica y un error de diseño, porque una cosa es tener una visión y otra cosa es ejecutarla, y en la ejecución los grandes perdedores de esta reforma van a ser las familias, las comunidades y las personas que habitan nuestro país. Y ahí hago un zoom sobre el segundo elemento que, más allá de los impuestos, tiene que ver con la desregulación. Si eso te quería preguntar para que lo puedas profundizar, porque en la reforma tributaria mucho se habla de la reducción de los impuestos corporativos a las grandes herencias y una serie de medidas que benefician al gran empresariado, pero también hay varios artículos que plantean la desregulación en materia ambiental y que son bastante específicos y que incluso le dan certeza a los empresarios en momentos de que alteren la calificación ambiental. Entonces cuéntanos un poco más cómo desde Modatima han visto esta dimensión que va incluida en el proyecto de reforma tributaria, pero que también parte de una narrativa anterior que es la ridiculización del movimiento medioambiental, con este ejemplo en Naranjillo, las ranas, los sapos, que cualquier cosa es un humedal, y también con el negacionismo que ha manifestado la propia ministra del Medio Ambiente. Entonces, ¿cuál es el balance que realizan desde Modatima o desde una visión socioambiental sobre la ofensiva del gobierno sobre la naturaleza y los derechos medioambientales? Es que esta visión ideológica de la economía y de la sociedad
que tiene este gobierno, lo que plantea es que el motor de las sociedades es la economía, la iniciativa individual, y por lo tanto la vida en la sociedad se mueve en base a la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Y para lograr eso implica necesariamente desregulación. Nosotros no estamos en desacuerdo con, por ejemplo, acelerar trámites administrativos que evidentemente tienen que ver con permisos de algunos sectores que no tienen que ver con el ámbito ambiental, que puedan acelerar inversiones, sin duda, porque aquí lo que hay que conjugar es desarrollo económico con sostenibilidad de la vida, con sostenibilidad y protección ambiental. Y eso es lo que este gobierno está demostrando en esta reforma, que no lo está haciendo. O sea, aquí no hay una visión de compatibilizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y la salud de las personas o de las comunidades, sino que lo que se busca es desregular para crecer. Y ahí hay algunas alertas bien significativas. Por ejemplo, y yo diría significativa y un poquito aberrantes, preocupantes para todo, no solo para las organizaciones ambientales, sino que también para la ciudadanía común y corriente. O sea, hay una medida, por ejemplo, que plantea que es sumamente, yo diría, cuestionable que la desregulación del sistema de evaluación ambiental. Estaba pensando en otra idea, por eso se me cruzó. Pero la desregulación del sistema de evaluación ambiental es básicamente que proyectos tengan menos tiempo de tramitación ante el sistema de evaluación ambiental, y esto repercute sobre proyectos, por ejemplo, en el océano, marítimos, por ejemplo, proyectos ambientales terrestres, por ejemplo, agrícolas, etcétera, y eximir de trámites a grandes proyectos de distinta naturaleza. Sin duda repercute y tiene repercusiones sobre las afectaciones ambientales, sobre las poblaciones que viven en los territorios. Ahí hay un tema que el movimiento ambiental viene planteando hace más de 15 años, diría yo, en el país, y que no se trata de frenar proyectos por frenar proyectos, porque esa es la ridiculización que tú mencionas. Aquí se trata de pensar cómo compatibilizamos desarrollo económico con protección ambiental. Y ese es el desafío que tiene cualquier gobierno, sea de cualquier naturaleza. Claro. Y uno ve las consecuencias también. Nosotros acá en El Ciudadano hemos investigado bastante lo que ocurrió con los humedales, a propósito de estos dichos ridículos que cualquier cosa es un humedal, y no solamente daña a las comunidades, sino que también a los propietarios que compran en un edificio que es un humedal, por ejemplo en los muelles, y que no pueden habitar las viviendas que compraron. Entonces hay un daño al consumidor de que compre un lugar que no puede habitar, y también a las comunidades que se ve afectado la existencia de los humedales, que son espacios vitales para el desarrollo de los ecosistemas. Y por ejemplo, en nuestra región, en la región de Valparaíso, donde habito y donde vivimos y desarrollamos nuestro trabajo, hay un problema grande con la desregulación en términos, por ejemplo, inmobiliarios. El sector inmobiliario crece, y si no se regula el suelo, lamentablemente avanza a expensas no solamente de la ocupación de territorios, que es altamente frágil si tenemos mucha biodiversidad amenazada por grandes proyectos, sino que también puede generarse conflicto de usos de suelo. Claro. En el caso de las dunas, por ejemplo, los campos dunares en Concón o toda la zona de Maratue, que este gobierno acaba de aprobar uno de los proyectos preocupantes, uno diría, ¿pero por qué preocupantes? Porque se pretende instalar 14.000 viviendas de segunda o tercera residencia en una zona que ya es frágil ecosistémicamente, que es la zona de Quiriyuca, y que lamentablemente tiene que abastecerse hídricamente, y las fuentes de agua de ese territorio son altamente frágiles. Por lo tanto, tú dices, ¿cómo vas a desarrollar proyectos de esta naturaleza en el futuro, tan grandes, con tanto impacto, con tanta demanda hídrica, si lamentablemente ya son ecosistemas frágiles? Y la desprotección apunta y tiene distintas características. Una de ellas es en el sector inmobiliario, pero vamos recorriendo la región o el país y te das cuenta que esta desprotección finalmente lo que hace es dañar la vida de las personas muchas veces, pero también fragilizar o vulnerar la protección de ciertos ecosistemas que son sumamente vulnerables.
Y Rodrigo, también tú tienes bastante experiencia en el conocimiento de las políticas territoriales, ¿no? En tu rol también en la gobernación de Valparaíso. Cuéntanos un poco cómo en la práctica se percibe la gestión de este gobierno en los primeros 100 días y además cuáles son las advertencias que tú dirías de efectos concretos que van a tener, por ejemplo, en financiamiento municipal en caso de que se apruebe la reforma tributaria tal como ha sido presentada. O sea, hemos estado hablando harto estos días de los impactos que tiene en la región la reforma, pero también ya partimos con señales bien preocupantes. Porque antes de la reforma están los recortes. Esta lógica de achicar el Estado, los 6.000 millones de dólares, ha repercutido ya desde el día 1 del gobierno, porque el 11 de marzo asume y durante marzo empiezan los primeros recortes a todos los servicios públicos, los gobiernos regionales, pero también al sector salud y educación. Y en nuestra región ya se enviaron las circulares respectivas y los oficios respectivos para reducir presupuesto en los sectores de salud y educación. En salud, por ejemplo, es bien preocupante porque el impacto va directamente a los hospitales que atienden a gran parte de la población de la región. Estoy hablando del hospital de Quilpué, estoy hablando del Frique, del Van Buren, del biprovincial Quillota Petorca. Estoy hablando también de la educación, un tema tan sensible como la instalación de los SLEP, de los servicios locales de educación pública. Le están recortando más de 2.500 millones de pesos a estos servicios locales de educación pública que se están instalando y por lo tanto necesitan recursos para instalarse, y las señales son contradictorias porque en definitiva tú dices, es un gobierno que se está preocupando ¿de qué? ¿De la población? ¿O se está preocupando de achicar el Estado? Por eso vuelvo al origen, vuelvo a la idea como ideológica un poco tosuda de vamos adelante con nuestro plan bien enceguecido y finalmente los que pagan las consecuencias, así como lo vimos en el bencinazo, son las personas, son los habitantes de este país, no son las grandes fortunas que los están de hecho, justamente este gobierno. Claro, al contrario, están pensando adecuar un modelo económico y social a beneficio de los grandes grupos económicos de este país para que, en una lógica del chorreo que es bien idílica e inexistente, puedan beneficiarse el resto de la población, pero ya está, como decía, está absolutamente comprobado que eso no, y está no ha funcionado. Está cuantificado, o sea, mientras le reducen con esta reforma tributaria impuestos corporativos a las grandes empresas, que son las que pagan del 27%, porque las pymes tienen una tasa diferenciada, son cerca de 1.800 millones de dólares, y acto paralelo lo que vemos es recortándole el presupuesto a los hospitales, a la salud municipal también. Entonces es realmente increíble. Para cerrar, Rodrigo, ¿cuál es tu mensaje a las personas de la quinta región a estos 100 días de gobierno? Que hay que estar preocupados, alertas, porque no es un gobierno habitual que venga solamente a administrar y hacer políticas en pro de la gente. Nosotros leemos con alerta de que es un gobierno que viene a desmantelar de cierta forma las bases sociales del Estado. Han reiterado en distintas oportunidades, que de hecho lo dijo en la cuenta pública el presidente, que no va a recortar beneficios sociales, pero en la práctica sí se está afectando los derechos elementales, salud, educación, transporte. O sea, en nuestra región, por ejemplo, se pone en cuestionamiento, después se saca, hay una situación muy dubitativa respecto del tren Valparaíso-Santiago, un anhelo histórico, y se juega con las esperanzas de la población, porque lo que se dice es 2 líneas nuevas de metro para Santiago, pero ¿qué pasa con la región de Valparaíso y el anhelado tren? Entonces en la práctica hay señales muy preocupantes del gobierno, hay que estar alerta y también hacer un llamado a todo el mundo social que ha estado activo las últimas décadas a que hay que estar movilizados, hay que estar articulándonos, encontrándonos nuevamente, saliendo a manifestarse como lo hemos hecho siempre, porque es un derecho ciudadano. La criminalización de la protesta no puede ser algo que aceptemos normalmente, porque la protesta cívica o la manifestación ciudadana es un derecho de las sociedades, de los pueblos, y por lo tanto nosotros llamamos a estar alerta, a estar organizados, a sumarse a las convocatorias y también tenemos un parlamento que probablemente está
difícil la situación, en minoría probablemente en la reforma, pero para eso está la sociedad vigilante y tenemos que estar preocupados de lo que vaya a pasar en el futuro, movilizados y articulados. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo grande a las compañeras y compañeros de Modatime, también de la Quinta Región. Como siempre, les invitamos a suscribirse a nuestro canal Ciudadano. Es absolutamente gratuito. Si quieren apoyar el periodismo crítico, pueden adquirir su pasaporte ciudadano y los esperamos de lunes a jueves a las 6 de la tarde en un próximo programa de Sentido Común. Hasta la próxima.